Vamos a seguir adorando al Señor. Dios es bueno, su misericordia es por la eternidad. Quiero que tenga su Biblia lista. Le hemos adorado al Señor, pero seguimos en ese mismo acto de adoración a Dios, en este lugar en el cual a Él le ha placido, ¿verdad?, el traernos, el poder estarle adorando, alabando. Y pedimos al Señor que Dios bendiga a nuestros hermanos que están en sus trabajos, aquellos por cualquier situación que no pudieron llegar a tiempo, que están trabajando, que Dios los guarde, los bendiga. Y vamos a pedir la guianza del Espíritu Santo en esta tarde, que Él nos ilumine para poder dar el mensaje, el alimento espiritual que todo cristiano necesita cada día. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Señor. Mira, hoy tenemos el privilegio de vivir, de poder estar reunidos, Señor, como parte de tu iglesia en toda la tierra, Señor, como un remanente más, Señor, que tienes tu iglesia establecida en toda la tierra, en todos los rincones de la tierra. Y nosotros hoy, Señor, te damos gracias porque nos das ese gran privilegio de poder estar aquí adorando, exaltando tu nombre. Ahora, Señor, rogamos que el consejo de la palabra, Señor, nos esté iluminando nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, y que así vivamos día a día, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor, y que seamos esa luz en medio de la oscuridad de las tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Dice el Salmo 66, versículo 17 y versículo 18, dice así la bendita palabra del Señor. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hoy hay un propósito de la palabra de Dios y el propósito de la palabra de Dios en esta tarde es llevarlo a comprender el verdadero significado de la oración. El verdadero significado de la oración. ¿Por qué es importante conocer este significado de la oración? Mire, Satanás conoce exactamente el significado de la oración y él trabaja de una manera continua para enviar dardos de desánimo al creyente para que no ore. Y cuando el creyente no ha entendido, no ha comprendido cuál es el significado de la oración, le da lo mismo venir o no venir. Pero hoy Dios nos ha traído a hablar precisamente de la oración. Y vamos a llevarlo a través de la misma palabra, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es la oración? De acuerdo a toda la Biblia y todo el mensaje que la Biblia habla de la relación y comunión con Dios, dice que sin oración no puede haber una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la oración ayuda al creyente a desarrollar precisamente una relación con Dios.
Es como, por ejemplo, padres e hijos. ¿Qué sucede cuando el hijo no tiene esa relación, esa comunión con los padres? Los padres no se dan cuenta de lo que los hijos están haciendo. Los hijos se empiezan a descarriar y el padre no se da cuenta. Los primeros que se dan cuenta son los vecinos, pero los padres no se dan cuenta porque no tienen una relación, no tienen una comunión con Dios, con sus hijos. Y aquí Dios dice que sin oración, si el creyente no tiene oración, no ora, no puede tener una comunión con Dios, porque la oración te ayuda a desarrollar esa relación con Dios. Nuestro Padre Celestial quiere saber de nosotros. Dios, como Padre, quiere hablar contigo. Y cuando el Hijo de Dios ocupa el tiempo para orar, Dios lo escucha. Y una vez que es escuchado, Dios contesta sus oraciones, siempre y cuando, si lo que has pedido haya sido de acuerdo a su voluntad. La oración es tan importante en el creyente. Por medio de la oración, la Biblia dice que cayeron muros. Por medio de la oración, ángeles descendieron y defendieron a los hombres de Dios que estaban en eminente peligro. La oración. Cuando no conocemos el significado de la oración, decíamos, nos interesa poco orar. La Biblia dice que la oración tiene efectos tan grandes que alcanza de Dios grandes cosas, tanto para la persona que ora como para aquellos por quien usted ora. ¿Verdad? Cuando alguien le dice, hermano, quisiera que orara por mí, y usted empieza a orar, Dios manda bendición tanto como aquel que está orando y aquel por quien estamos orando. Por eso, hoy en día, escucha esto. Yo estaba hoy en el comedor tomando mis alimentos al mediodía y el Espíritu Santo trajo a mi corazón este pensamiento, a mi mente este pensamiento. Estaba escuchando ciertas noticias de cómo está la delincuencia. Es que el gobierno no ha hecho nada. Y el Espíritu Santo habla en mi corazón. Aquí todo el mundo le echa culpa al gobierno. Pero la única manera, me decía el Espíritu Santo, de combatir la delincuencia es en nuestros hogares. Nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos el principio de la vida, de cómo debe desarrollarse para ser una persona de bien. Si en nuestro hogar como padres no tenemos esa comunión con nuestros hijos con los padres, de ahí se empieza la delincuencia. Y queremos que un gobierno termine con una delincuencia en 6 años, mientras que uno como padre, los años que tengan sus hijos, 20, 40, 50 años, nunca lo instruimos en la palabra de Dios. Y lo dejamos crecer a como él se entendiera. Por eso el cristiano, el padre cristiano debe saber que debe practicar la oración. La oración dice que abre, por así decirlo, el corazón de Dios. Muchas veces queremos orar y hacemos oraciones instantáneas como las sopas instantáneas. Y queremos que Dios nos conteste de inmediato. ¿Se ha preguntado qué es la oración? La Biblia dice que la oración es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios por medio de Cristo.
y en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que es el Espíritu Santo como maestro el que nos enseña, el que nos muestra, el que nos revela, el que nos dirige a buscar las cosas que Dios ha prometido. El Espíritu Santo nos guía conforme a la palabra de Dios y lo hace para bien de la iglesia con fiel sumisión a su voluntad. Ayer comentábamos que la única oración que Dios contesta es la oración que se hace conforme a las promesas que están escritas en la palabra de Dios. Que muchas veces pedimos, oramos, pero oramos fuera del contexto de la palabra de Dios. Y cuando oramos y pedimos a Dios, pero está fuera del contexto de la palabra de Dios y no lo recibimos, aquello que pedimos, culpamos a Dios. Y nos quejamos diciendo, es que creo que Dios a mí no me oye. No es que Dios no te oiga, es que Dios no puede contestar algo que no es de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿cómo debe ser mi oración a Dios? Porque muchas veces oramos, pero a veces son oraciones a las carreras, al ahí se va. No, la pregunta es, ¿cómo debe ser mi oración a Dios? De acuerdo a la Biblia, dice que mi oración debe ser de modo sincero. ¿Por qué? Porque la oración sincera es derramar de modo sincero el alma ante Dios. Ahora, ¿por qué es importante la sinceridad? Porque dice que en la sinceridad hay gracia que forma parte de todas las demás que Dios nos da. La sinceridad. Una oración no sincera es una oración vana. Una oración solamente por cumplir el tiempo de orar es una oración que no sirve. Debemos orar de modo sincero, derramar nuestra alma ante Dios. Debe ser sincera, porque la sinceridad es parte de la gracia que Dios nos da. Dice, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces la sinceridad es parte de la oración. ¿Por qué? Porque sin ella, ¿cuál? Sin la sinceridad, Dios no la va a considerar como tal, como oración. ¿Cuántas veces oramos estando enojados? ¿Cuántas veces oramos sin perdonar a la persona? Esa no es una oración sincera. Es una oración que Dios no escucha. Dice Jeremías 29:13, hablando de la oración sincera. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esa es la clave. Una oración sincera encontrará a Dios. ¿Por qué? Porque lo busca de un corazón sincero, de un corazón perdonador. La falta de sinceridad hizo que el Señor rechazara las oraciones de aquellos que nos habla en Oseas capítulo 1 versículo 14. Dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Muchas veces podemos orar con gritos, pero no con el corazón. Y mire
qué importante es la sinceridad en la oración. La Biblia dice que tenemos que orar levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Y cuántas veces estamos orando y a veces ni saludamos? Llegamos y nos salimos antes que termine el servicio, estamos orando por la despedida y usted ya no está. Pero usted oró. La pregunta es, ¿esa oración fue sincera? La pregunta es, ¿esa oración fue escuchada por Dios? Dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Ellos se apartaron del Señor y no mostraron arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es bueno, porque te da libertad para orar. Muchas veces se adolece de la falta de perdón, pero usted sigue orando, pero esa oración no es contestada por Dios, no es escuchada por Dios. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Dice que clamaron a Dios, pero no lo hicieron con el corazón. La oración que ellos hacían eran solamente para simular. Mira, el hermano sí está orando. Era una oración que hicieron solamente para exhibirse hipócritamente. La hicieron para ser vistos por los hombres y aplaudidos por ellos, pero no la hicieron de corazón. ¿Por qué es tan importante la sinceridad? Mire, fue la sinceridad lo que Cristo elogió a un hombre llamado Natanael cuando este hombre estaba debajo de la higuera. Vamos a verlo. Juan capítulo 1, versículo 47. Se lee así. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo era Natanael? Era sincero. Y por eso fue declarado como un israelita de verdad. Un hombre, dice, que quien no había trampas, no había engaño en él. Ahora, probablemente Natanael había estado derramando su alma a Dios en oración bajo esa higuera, haciéndolo en un espíritu sincero y sin doblez ante el Señor. Por lo tanto, la oración que contiene este elemento como uno de sus ingredientes principales es la oración que Dios escucha. Una oración sincera, una oración que clama a Dios, pero antes perdonó todas las ofensas, que ahora está levantando sus manos sin ira ni contiendas. Proverbios 15:8 dice: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Mira, Dios se goza cuando oye una oración de sus hijos con una oración que es del corazón, un corazón recto. Dice, Dios se goza y nos gozamos nosotros, porque sabemos que Dios está escuchando esa oración. Ahora, ¿por qué ha de ser la sinceridad uno de los elementos esenciales de la oración que Dios acepta? De todo lo que hemos leído en los contextos, dice que la sinceridad lleva al alma a abrir el corazón de Dios con toda sencillez, a presentarle el caso con sencillez y sin dudas. La oración sincera del cristiano reconoce la culpa con humildad y clama a Dios desde lo más profundo de su corazón, sin palabras huecas y artificiosas.
La oración sincera no culpa a los demás. Reconoce que el problema de toda la situación es Él. Y con toda humildad clama a Dios. Desde lo más profundo saca ese pecado de su corazón y le es a Dios sincero. Y antemano, Dios conoce la sinceridad. La sinceridad no sabe llevar dos máscaras, como por ejemplo una para comparecer ante los hombres y otra para los breves momentos que pasa en soledad. No, la sinceridad se ofrece al ojo escudriñador de Dios y siempre desea estar con Él en el deber de la oración. No espera aplausos. Ah, mira qué hermoso ora. Ah, mira, no, tal vez la oración que muchas veces damos puede ser bonita, se puede escuchar con muchos adornos, pero no es una oración que sale del corazón. La sinceridad en la oración no tiene esfuerzo de labios. Oiga esto. La sinceridad en la oración no tiene esfuerzos de labios. No trata de acomodar palabras bonitas. ¿Por qué? Mira, la oración sincera sabe lo que Dios está mirando. ¿Y qué es lo que mira Dios? Él mira el corazón, que es donde brota para ver si es la oración que va acompañada de sinceridad. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿de qué le hablo al pueblo? Y el Señor hablaba a mi corazón en la noche de recordarle del principio de la oración, de cómo debemos orar. ¿Qué es la oración? La oración es derramar de modo sincero el corazón o el alma a Dios. No se trata, como muchos piensan, de unas cuantas expresiones balbuciantes o de un parloteo lisonjero. ¿Qué es parlotear? Parlotear es aquel que, el halagador, aquel que adula, que, mira qué padre, mira que, o sea, te convence, como los cambistas. Recuerdo cuando hace muchos años llegaban a los pueblos las camionetas con trastes y un micrófono aquí, pásale marchanta, y te envolvían hasta que comprabas. Lisonjero, parloteo. Y muchas veces las oraciones así parecen. Pero mire, dice la Biblia que la oración es de un movimiento consciente del corazón. Escuche, la oración es de un movimiento consciente del corazón. La oración contiene un elemento de múltiple y auténtica sensibilidad. Unas veces para la carga que representa el pecado, otras para la acción de gracias por las dádivas recibidas y otras por el deseo de Dios a otorgar su misericordia. Cuando conocemos el principio de la oración, ahora vamos a tener cuidado, ¿verdad?, de cómo vamos a orar. ¿Cómo oramos? ¿Cómo debe ser mi oración? Vaya conmigo, por favor, al Salmo. El Salmo 103 es un salmo muy hermoso en el cual podemos ver cómo se expresa aquí el salmista. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y así la oración de los santos se convierte, dice, en alabanza y en acción de gracias. Mas no por eso no deja de ser oración. Ahora esto es un misterio. El pueblo de Dios ora igual con sus alabanzas, como está escrito en Filipenses 4, versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahora, la acción de gracias que se ofrece con plena conciencia es una poderosa oración a los ojos de Dios que prevalece ante Él como de modo divino. La acción de gracia. La oración es derramar el alma ante Dios de modo sincero, consciente y afectuoso. La oración es un acto en que lo íntimo se revela, en que el corazón se rinde a Dios. Y cuando esto sucede, el alma se derrama afectuosamente en forma de peticiones, suspiros y gemidos. Salmo 38, 9 dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Todo lo conoce Dios, todo lo sabe Dios. Dios sabe lo que nosotros deseamos. Él conoce nuestro suspiro. Nada de eso está en oculto por Él. Él todo lo sabe. Es la razón que a David le consuela saber que el Señor conoce la angustia de su corazón, conoce las emociones que siente, pero que aún no puede expresar. Pero más sin embargo, Dios conoce, Dios sabe. Dice el Salmo 42, alabado sea el Señor, versículo 2 al 4, dice así: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Observemos que dice: derramaré mi alma. Entonces la oración es derramar nuestra alma a Dios. Y es una expresión que significa que en la oración la vida misma y todas sus fuerzas vuelan hacia Dios, van dirigidas hacia Él. Dice el Salmo 62:8: esperad en Él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Vea qué importante es orar. Vea qué importante es cuando usted sale a su trabajo. Antes de salir a su trabajo, ¿qué tiene que hacer usted? Derramar su corazón a Dios, derramar su alma a Dios, decir: Señor, guárdame, porque yo no sé qué me espera en el camino a mi trabajo. Necesitamos orar.
Necesitamos comprender el principio de la oración. Y cada vez que oramos, dice que tenemos que esperar en Él, en todo el tiempo de este día. Pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. ¿Por qué? Porque solamente Dios es nuestro refugio. Y Dios es el único que nos puede guardar del mal. ¿Quién? Dios. Y esta es la oración a la que se ha dado promesa de liberación para el hombre que está cautivo y está bajo servidumbre. Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Dónde dice? Desde allí. Y la palabra desde allí significa donde quiera que tú te encuentres. Donde quiera que usted esté, desde ahí clama al Señor. Y el Señor dice, si tú clamas a Él, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Habla de la oración sincera. Una oración pura. Por lo tanto, orar es derramar el corazón o alma a Dios. Y derramar el corazón o alma a Dios muestra la excelencia del espíritu de oración. Ahora no sé cuánto les pasa cuando empieza a orar y lleva 10 minutos y empieza. Yo le pregunto, ¿esa oración será una oración sincera? Si usted no ora, usted no practica la oración, usted no puede aprender más de lo que es la oración. Una oración sincera se derrama. Y al derramar esa oración por medio del corazón y el alma, el tiempo es insuficiente. Vaya conmigo al Salmo 71. Del versículo 1 al versículo 5 dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. El 5. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Esta es la oración. Por eso cuando nosotros venimos a orar, vamos a orar conforme a la palabra de Dios. Aquí la oración dice David: Dios, líbrame de la mano del impío, porque tú eres, oh Señor Jehová, mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Pero muchos hablan de Dios con palabrería, declarando, pidiendo a Dios cosas que no están en la palabra de Dios. Mire, la oración verdadera hace de él su esperanza, su sostén y su todo. La oración es derramar el corazón o alma de manera sincera, consciente y afectuosa a través de Cristo. ¿Por qué a través de Cristo? Porque Cristo es el camino por el cual el alma tiene acceso a Dios
y sin el cual es imposible que ni un solo deseo llegue a oídos del Señor. Vamos a comprobarlo. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 se lee así: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero solamente cuando es una oración sincera, cuando es una oración que derrama, que el corazón es derramado, el alma es derramado al Señor. Una oración cuando tomamos a Cristo como el camino, como el acceso a Dios, que sin Él es imposible recibir cualquier cosa que pidieres. Y esta fue la manera que Daniel oró por el pueblo de Dios. Lo hizo en el nombre de Cristo. Daniel capítulo 9, versículo 17, se lee así: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Si nosotros profundizamos este versículo, mire, dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Y luego dice, mire, ¿cuál es el motivo de la oración? Dice: y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Pero cuando nosotros pedimos fuera de la voluntad de Dios, no podemos recibir nada. David hizo lo mismo. En el Salmo 25:11 dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Por amor de tu nombre. En esta oración vemos sinceridad, vemos arrepentimiento genuino. Ahora bien, esto no quiere decir que todo el que menciona el nombre de Cristo en sus oraciones realmente esté orando en su nombre. Oiga esto: el acercarse a Dios por Cristo es la parte más difícil de la oración. Nadie puede venir al Señor, puede orar, si es que Cristo no lo trae, si es que el Espíritu Santo no lo trae. Y por muy excelente que sea nuestro hablar, pero si no hay un corazón que se derrama sinceramente a Dios, que es consciente y es afectuosamente delante de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a rechazar la súplica, va a rechazar la oración si no lleva los ingredientes que ya hemos mencionado. La oración es oración cuando se halla dentro del ámbito y del designio de la palabra de Dios. Que cuando la petición, la oración es ajena a la Biblia, se considera como una blasfemia, o a cuanto menos vana, o como una charlatanería. Es como se considera. Por esta razón, David en su oración, él no aparta la vista de la palabra de Dios. Mire, por eso cuando oramos, vamos a orar de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a dejar de estar hablando cosas que nada que tiene que ver en la oración. Dice que David no apartaba la vista de la palabra de Dios. Vamos a comprobarlo. Salmo 119, 25. Dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿En quién esperaba?
en la palabra. Y todo lo que él oraba en el recuerdo de la palabra que le habían prometido sus padres. ¿Y por qué nosotros a veces oramos y nada que ver, hermano? Por eso Dios tenía razón que me trajo a hablar de esto, de la oración. Ahora, ciertamente el Espíritu Santo no vivifica ni mueve el corazón del cristiano sin la palabra. Escuche, el Espíritu Santo no te puede levantar, no te puede vivificar tu corazón si tú no tienes palabra de Dios. Si piensas que solamente orar y venir a la iglesia de vez en cuando, pero no comes la palabra, tu corazón no puede ser vivificado, levantado. Dios lo hace a través de la palabra, trayéndola al corazón y abriendo a sí mismo el corazón, por cuyo nombre es impulsado a llegarse al Señor y contarle su condición y también argumentar y suplicar conforme a su palabra. Pero si el cristiano no come la palabra, ¿cómo va a suplicar a Dios? ¿Cómo va a saber que está en grave pecado y que su oración no puede ser contestada hasta que tenga un arrepentimiento genuino? ¿Cómo deben ser nuestras oraciones al Señor? Es la pregunta. ¿Cómo deben ser? Deben ser conforme a su palabra. Daniel capítulo 9 versículo 2 y 3 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que Jehová habló al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vea, dice, yo Daniel, dice, miré antemano los libros. Por eso nosotros antemano debemos de estudiar la palabra, los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Debemos de estudiarlos para saber qué es lo que vamos a pedir, para que eso que pidamos se pueda cumplir. Versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, hasta que él comprendió de acuerdo a la palabra que se acordó y fue otra vez a la palabra. Dijo, no, la palabra de Dios dice que tengo que hacerlo de esta manera. Y fue como lo hizo. Así el cristiano hoy. Y todo esto, hermanos, el Espíritu Santo es el ayudador y es el director del alma. ¿Por qué? Cuando el alma ora conforme a la voluntad de Dios, es el Espíritu Santo mismo el que regula y según la palabra de Dios y su promesa. Él es el que va regulando. A ver, no, tienes que pedir de acuerdo a la palabra que dice así, mira, así, y te va regulando. ¿Quién? El Espíritu. ¿Cómo debemos orar entonces? Se ha de orar conforme a la palabra y a la promesa. Y el Espíritu Santo ha de dirigir por medio de la palabra, tanto en la manera como en el tema de la oración. Por eso ayer que oramos, yo decía que es importante orar en el entendimiento. ¿Cómo es orar en el entendimiento? En el entendimiento de la palabra, de acuerdo a las promesas de la palabra de Dios. Eso es orar con el entendimiento y orar de acuerdo a las promesas del Señor.
Y el Espíritu Santo dice, va a dirigir por medio de la palabra, tanto en la manera como en el tema de la oración. ¿Por qué vamos a orar? Debemos de ponernos de acuerdo cada vez que venimos a orar. A ver, ¿por qué vamos a orar? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por qué es la oración? Pablo habla en 1 Corintios 14:15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Esto nos dice que sin la palabra no hay entendimiento. Sin la palabra no hay sabiduría para cómo vamos a pedir. Vean qué diferente ahora es la oración. No es solamente venir y desgallarnos y... No, vamos a pedir de acuerdo a la palabra. Ahora quiero dar esta conclusión para bien de la iglesia. Si oramos por el bien de uno, se está orando por la gloria de Dios y la alabanza de Cristo. Por eso Pablo dice, orad los unos por los otros. Porque de la manera que Cristo está con el Padre, los santos están en Cristo. Y el que toca a los santos, toca la niña de los ojos de Dios. Por lo tanto, toda oración debe someterse a la voluntad de Dios. Cristo dijo, hágase tu voluntad. Por lo cual el pueblo del Señor con toda humildad ha de ponerse a sí mismo, sus oraciones, todo lo que tiene a los pies de Dios, para que Él disponga de ellos según mejor le agrade en su sabiduría celestial. Y todo sin dudar de que Él responderá al deseo de su pueblo y lo hará de la manera más conveniente para nosotros y para su propia gloria. Termino con lo siguiente. Como dije antes, la oración que no es presentada en y por medio del Espíritu Santo no será atendida. ¿Por qué? Porque es ajena a la voluntad de Dios. Así de sencillo. Solo el Espíritu Santo conoce. Por tanto, Él es el único que sabe cómo orar en conformidad a la voluntad de Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. Vamos a comprobarlo. 1 Corintios 2:11 dice, hace una pregunta. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces se pone bueno. Y si Dios nos permite, el próximo miércoles vamos a hablar algo muy importante, donde muchos han transgiversado este versículo cuando dice que debemos orar en el Espíritu. Y muchos lo han malinterpretado de tal manera que tienes la gritadera hablando en lenguas con un alboroto porque dicen vamos a orar en el Espíritu y hay una enseñanza muy errónea en eso. Pero el miércoles, Dios mediante, si Él nos permite la vida y la salud, vamos a estar aquí para deshojar ese versículo. ¿A qué se refiere orar en el Espíritu o orar con el Espíritu? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, porque tú eres el único Dios santo y verdadero, Señor. El Dios incomparable, eres el gran yo soy. Te alabamos por lo que tú eres, el Dios inmutable, Señor.
Tu palabra jamás cambiará. Lo que está escrito y así será. Y todo se cumplirá de acuerdo a tu voluntad, Señor, en cada tiempo. Te adoramos, Padre, y te exaltamos. Y que esta palabra, Señor, el Espíritu Santo la lleve al corazón de todos aquellos que la oyeron y que le pusieron atención, Señor. Y si hay algo que no se pudo entender, y yo creo en la soberanía del Espíritu Santo, que Él obra en aquel corazón hambriento por saber de tu palabra y conocer más de tu palabra, y tú le darás el entendimiento y la sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Recibe la honra, Señor, y recibe la gloria en el nombre de Jesús, tu amado Señor. Amén.